Hoy se cumple esta escritura 65-01-25 predicado el lunes 25 de enero de 1965 en el Ramada Inn en Phoenix, Arizona, 25 minutos, gracias, hermano Demos, hermano Shakarian, hermano Carl Williams y todos los delegados. Creo que el hermano Plowman acaba de expresar lo que quería esta noche. Me ha quitado el discurso. Porque he disfrutado de esta convención, creo, más que de cualquier otra en la que haya estado. Nunca he visto en ninguna convención tanta armonía, tanta comunión y tanto amor fraternal. Además, he conocido a muchos nuevos delegados del cielo, nuevos hermanos con quienes he tenido el privilegio de estrechar la mano y con quienes he tenido el privilegio de hablar. Hace apenas unas noches, escuchaba al hermano Bautista sentado allí, no recuerdo su nombre, Irvin, y me trajo una tarjeta creo que es su tía, que está sentada aquí esta noche. Ella ha tenido esa tarjeta de oración durante unos 20 años. La trajeron a la reunión agonizante con una enfermedad que tal vez el médico podría explicar. Es algo así como lepra, pero no es lepra. Simplemente, hay una operación que podría cortar algún tipo de cordón aquí arriba, algo así, pero ella estaría como una planta. Tendría que sentarse allí. Y mientras estaba sentada allí, tal vez su tarjeta no fue llamada o nada, no entró en la fila de oración, el Espíritu Santo me dirigió hacia ella. Y ella está allí de nuevo esta noche. Estamos muy agradecidos por eso. ¿Te pones de pie, hermana? Date la vuelta, date la vuelta. Dios te bendiga, hermana mía, por tu valiente fe en el Hijo de Dios. Que te guarde hasta que te llame a casa, y este mortal alcance la inmortalidad. Estoy tan agradecida por eso, pensar que ella tuvo esa carta durante todos estos años. Y luego fue traída aquí para mostrármelo esta noche. ¿Sabes que decía que es como el pan en el agua? Regresa a ti cuando intentas hacer algo por alguien más. Eclesiastés 11:1 Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. 4 Ahora bien, también he tenido el privilegio de conocer a muchos de estos excelentes ministros y ciertamente aprecio su excelente compañerismo, esta cooperación. El hermano Carl anunció que regresaríamos el próximo año si el Señor lo permite, y estamos aquí en la tierra. Y espero encontrarme con cada uno de ustedes aquí el próximo año. Que cada uno traiga a otro delegado con él y con ella. Ahora bien, hay una cosa sobre la que me gustaría decir algo, quizás solo por un momento, porque el Dr. Reed hablará a continuación, y he venido hasta aquí esta noche. Tengo 250 millas que hacer este viaje para escuchar al Dr. Reed, y sucedió algo hace un tiempo que haría, pero Dr. Reed conduciría 1000 millas para escucharlo, pero algo ha tomado desde que llegué aquí. Conduciría 1000 millas solo para escuchar lo que escuché hace un momento, algo tan maravilloso. Algo que la carne y la sangre no pueden revelar. Se necesita el Espíritu Santo para hacerlo. Y ver a alguien que animó mi vida de esa manera, y sin duda estaré muy agradecido el resto de mi vida. Lo que quería decir es que si alguna vez tengo que operarme, llamen a un médico, pueden acudir al Dr. Reed de inmediato. Puedo confiar en él para operarme si es necesario. Manos que creen en Dios, esas son las que quiero que trabajen en mí. Así que, confío en que nunca tendré que hacerlo, pero si llega a ocurrir, quiero que él o alguien como él lo haga si no puede estar presente. Anoche, o mejor dicho, ayer por la tarde, me pasó algo bastante extraño. Seré breve porque no quiero quitarle tiempo a mi hermano, ya que va a hablar. Supongo que es un complemento a mi ministerio. Observo los detalles, pero cada detalle tiene un significado para mí. No creo que nada le suceda a un cristiano por casualidad. Creo que es un mandato de Dios, porque Jesús dijo que haría que todas las cosas obraran para bien de quienes lo aman. Por lo tanto, creo que cada detalle del humilde ministerio que me ha encomendado para ayudarlos, para ayudar a todos, y todos ustedes me ayudan, ayudándose mutuamente a alcanzar la gloria, tiene un significado para mí. Pero me costó creerlo ayer por la tarde cuando perdí mi texto. Les digo que nunca había estado tan obsesionado en mi vida. Luego, mi esposa me regaló una Biblia nueva por Navidad. Romanos 8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mi libro viejo estaba desgastado. Lo tengo desde hace casi 20 años. Me lo regaló la gente del Tabernáculo del Evangelio de Houston hace muchos años, cuando empecé las campañas. Así que lo aprecio muchísimo, y las hojas, las páginas que cruzan el mar y los alrededores, hasta que me descuido y encuentro una página, quizá en Génesis, y tengo que buscarla en Deuteronomio para encontrarla, bueno, simplemente la guardé en algún lugar de la Biblia.
Así que me regaló uno para Navidad, y me dio pena dejarlo a un lado. Ha sido tan querido para mí. Dije, si me voy antes de que Jesús venga, déjenme que lo lleve conmigo. Que lo traiga conmigo, y lo traeré cuando lleguemos. Así que esa es mi opinión, al menos. Como solía contar una anécdota, espero que no sea un sacrilegio, pero una vez fui a ver a un hombre, creo que era el hermano Earl Cricket, en una reunión en Nueva York. Y conocí a un hombre que me dijo, ¿qué haces con estos hombres de negocios, siendo predicador? Le dije, soy empresario. Me preguntó, ¿en qué tipo de negocio te dedicas? Le dije, a seguros. Pensó que había dicho seguros, así que le dije, a seguros. Me preguntó, ¿qué tipo de seguro vendes? Le dije, vida eterna. Le dije, no lo vendo. Solo soy un asegurado y trato de prescribirlo a otros. Recuerdo a un chico con el que fui a la escuela una vez. Era vendedor de seguros. Ahora, los seguros están bien, pero yo no tengo ninguno. Así que vino a mi casa y me dijo, Billy, me gustaría venderte un seguro. Me dijo, conozco a tu hermano, mi hermano vende para Metropolitan. Me dijo, me gustaría venderte un seguro. Le dije, oh, Wilmer, gracias. Puede que esté aquí esta noche. Es un buen hermano. Escribe los artículos de Deuteroom, el libro Deuteroom. Así que le dije, tengo seguridad. Me preguntó, ¿qué? Mi esposa me miró como si fuera un hipócrita. Dijo, Billy. Y le dije, sí, cariño, tengo seguridad. Me dijo, oh, lo siento. Me dijo, he oído que no tenías seguro. Y le dije, no, tengo seguridad. Me pilló enseguida cuando dije eso. Me preguntó, ¿qué dijiste? Dije, seguridad. Y él preguntó, ¿qué quieres decir? Dije, bendita seguridad. Jesús es mío. ¿Qué anticipo de la gloria divina? Soy heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Dijo, Billy, sabes que lo aprecio, dijo, es muy bueno, pero añadió, hijo, eso no te dejará en el cementerio. Dije, pero me sacará. No me importa entrar, me preocupa salir. Así que creo que así nos sentimos esta noche. Anoche, cuando tomé la Biblia y no pude encontrar el texto, tomé la nueva. Estaba leyendo la vieja, así que tomé la nueva, me la puse bajo el brazo y corrí hacia aquí. La abrí y pensé, ¿por qué aquí? Creo que es San Juan 16, 21, y no era la lectura en absoluto. Le dije al hermano Moore, ¿es ahí donde está? Sí. Volví a mirar, y no estaba. Pensé, bueno, tienen una página mal escrita. Entonces mi hermano, el hermano Stanley, se acercó, mejor dicho, el obispo Stanley, y no sé qué quería decir. Fue un gran consuelo. Se acercó a mi lado y me dijo, mantén la calma, hermano. Quizás Dios haga algo. Y eso me animó, pensar que él había dicho, me pregunto si se dio cuenta de que había profetizado, pero hablando con él hace unos momentos, justo antes de subir aquí, estoy seguro de que lo hizo. Así que presenté mi mensaje sobre los dolores de parto, etc. Y mi forma rudimentaria de hacerlo, sobre el lirio. Cómo nace, se engendra, brota y atrae al sol y la gota de rocío, etc. Y luego la corrupción de aquello de lo que tiene que morir, de lo que nacer, mejor dicho, de lo que emerge. Y trataba de ilustrar la iglesia. Como el médico que va a tratar a un paciente. Hoy en día hay médicos que dicen que frotarse el pie sobre el talón cura el cáncer de la cara. Pero un buen médico no escucharía semejante cosa. Trata al paciente según el libro que lee sobre investigación médica. Y así es como trato al paciente. Cuando veo a la iglesia enferma, no quiero decirles que necesitan un nuevo apretón de manos, ni nada por el estilo, ni una nueva organización. Tengo que tratarlo según el libro, y sé que está aquí. Así que, cuando veo que la iglesia parece estar a punto de estallar con sarampión, quiero tomar la misma receta que considero adecuada para el sarampión, para erradicarlo de la iglesia. Cuando veo que el pecado brota en ella, hago lo mismo. 11 Ahora intento hacer una comparación con Esaú y Jacob, y luego traer los tiempos. No entraré en detalles, pero lo llevaré a la última parte. Mi último pasaje bíblico fue compararlo, no de forma antibíblica, sino como Jesús dijo que sería. El doctor principal dijo que la condición de la iglesia en estos últimos días sería una iglesia de la Odisea. Rica, ciega, desnuda y pobre. Y se compararía con los días de Sodoma. Sabemos que es cierto. Si se fijan en la historia, primero trajo los días de Noé y luego los días de Sodoma, y así es como se ha desarrollado. De la misma manera, la historia se repite muchas veces. La historia se repite, al igual que las promesas de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 3, versículo 30, dice,
De Egipto llamé a mi hijo. Ahora bien, si se basa en la referencia de que fue Jacob, su hijo, a quien llamó de Egipto. Ese era su hijo menor, pero su hijo mayor, Jesús, también fue llamado de Egipto. Así que tuvo una respuesta compuesta. Oseas 11:1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:15 Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Lucas 17:26 Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:29 Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Apocalipsis 3:17 Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 12 Entonces, viendo que hablaban de eso, me puse a pensar en ello, bajé del andén y salí. Mis hijos, al volver a casa, querían pasar por aquí a comprar un sándwich, así que fui. Mi esposa me dijo, Billy, estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer. Te di esa Biblia. Le dije, nunca la escribiste, ni la montaste, cariño. Me dijo, pensar que te di una Biblia con un defecto. Le dije, cariño, quizá no. Uno de los niños la recogió y palpamos las páginas. Se veía bien, pero justo abajo había 2 páginas pegadas. El capítulo 16 estaba de este lado, y luego la continuación del capítulo 16 salía del otro lado, y el 17 comenzaba en, es exactamente igual de ancho, y ese papel chino, finísimo, se pegaba. Y estuve leyendo todo el tiempo el capítulo 17, en lugar del capítulo 16. 13 Y pensé, Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué harías algo así? Listo, ese es mi sentimiento, ¿sabes? Para comprender de qué se trata, porque creo que nada sucede por casualidad. Ahora pensaba en el consuelo de este hermano que venía a decirme, mantente firme, siendo él sacerdote. Mantente firme, tal vez Dios va a hacer algo, o algo por el estilo. Y pensé, ¿cómo puede ser? Y entonces, sentado allí, como un rayo del cielo, me cayó en la mente. Puede que esto no tenga sentido para ti, pero para mí sí. 14 Recuerdo que en Lucas, capítulo 4, Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, donde se crió, como era su costumbre, entrar en la iglesia el sábado. Al hacerlo, observamos que el sacerdote le entregó la Biblia, el rollo. Jesús, hojeando el rollo, encontró un pasaje, Isaías 61, y leyó la escritura. Luego, le devolvió la Biblia al ministro. Al volverse hacia el público, todas las miradas se posaron en él, y dijo, hoy se cumple esta escritura. Sabemos lo peculiar de esa lectura, porque solo tomó una parte de los versículos 1 y 2 de Isaías 61, 1 y 2. Pero leyó hasta aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí para vendar a los quebrantados de corazón, para dar limosna, para sanar a los enfermos, para abrir los ojos a los ciegos y para predicar el año agradable del Señor. Y entonces se detuvo, porque el siguiente paso era traer juicio. Eso se aplicaría a su segunda venida, no a la primera. Y se detuvo, se dio la vuelta y dijo, hoy se cumple esta escritura. ¡Qué directo! Isaías 61, 1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61, 2 A predicar el año agradable de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los que lloran. Lucas 4, 16 Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4, 17 Y le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y al abrir el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4, 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 19 Para predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 20 Y enrollando el libro, se lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4, 21 Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 15 ¿Qué declaración fue para los maestros y para el pueblo presente?
que él pudiera dejar esto claro al pueblo. Hoy se cumple esta escritura. Porque aquí estaba él el Mesías, pero no lo creyeron. Aquí estaba él el ungido para esa hora. Cada parte de su ministerio desde su nacimiento había demostrado ser lo que él era. Y sin embargo, no podían creerlo. ¡Qué declaración! Pero él podía decir hoy, y si una persona abría los ojos, podría haber sabido en qué día vivía, porque esa era su hora, porque él estaba allí haciendo exactamente lo que las escrituras de los profetas habían dicho que sucedería en ese día. Aquí estaba él haciendo exactamente lo que Dios había profetizado que sucedería. ¿Cómo no lo vieron? Deberían haberlo sabido de inmediato, viendo cuál era su ministerio, allí estaba el Mesías. Lo habrían sabido porque él dijo que las escrituras se cumplían. Lucas 4, 21 y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. 16 Pienso en el día de hoy y noto lo que fue cuando el sacerdote entregó la palabra. La palabra fue leída y devuelta al sacerdote. Y la última cita del texto que tenía anotado en mis escrituras fue San Lucas 17, 30, donde Jesús se refiere a este día en el que vivimos, la rica era de la Odisea, y sin embargo, corrupta en política, política eclesiástica y política nacional, tan corrupta como podría ser. Y luego dijo, como fue en los días de Lot, así será en el fin del tiempo venidero. Observen lo que dijo allí. En el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, vean, en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora quiero llamar su atención. Él vino en 3 nombres. Vino como Hijo del Hombre, que era profeta, y eso fue lo que hizo. Demostró su ministerio siendo profeta. Todos lo sabemos, cada uno de nosotros lo sabe. Él nunca dijo que era el Hijo de Dios. Dijo que era el Hijo del Hombre. Hoy, Él es el Hijo de Dios, quien regresó, y ahora está en la forma del Espíritu Santo, la persona invisible, pero aún así, Dios, el Hijo de Dios. En el milenio, Él se sienta en el trono de su Padre, y Él será el Hijo de David. Se reveló primero como Hijo del Hombre, un profeta. En esta era, a la era de la Iglesia, Hijo del Hombre, o Hijo de Dios. Y en la otra era, Hijo de David, 3 hijos. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 17 Pero noten aquí que él dijo que al final de la era de la Iglesia, y todo se complicó tanto que, él se revelaría de nuevo como Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Qué apropiada fue esa confusión de ayer. Espero que no la pasen por alto. Hemos tenido la revelación del Hijo de Dios, pero la última promesa que Abraham recibió antes de que el Hijo naciera, o surgiera, la que le fue prometida. Antes de que el Hijo prometido apareciera, Dios se manifestó allí en Sodoma como profeta, siendo un hombre encarnado. Dios Elohim. Como oía a alguien decir hace un momento, la deidad corporalmente estaba en él. Él era la plenitud. Elohim es la plenitud de la deidad corporalmente. Y notamos que cuando Lot lo vio venir, Abraham dijo, mi señor. Eran 3, y allá en Sodoma, Lot vio a 2 y dijo, mis señores, falta de revelación. Así que observen lo que sucedió aquí cuando él apareció, cómo se dio a conocer. Génesis 18, 3 y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. Génesis 19, 2 y él dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que volváis a casa de vuestro siervo y paséis la noche allí, y lavaos los pies, y madrugad y seguid vuestro camino. Y ellos respondieron, no, sino que pasaremos la noche en la calle. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Colosenses 2, 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. 18 No podría decir esto si hubiera estado alerta. El hermano profetizó cuando me dijo lo que hizo hoy. Observen lo que hizo justo después de leer esa escritura en los días en que el Hijo del Hombre, no un ser humano, el Hijo del Hombre se revelará de nuevo entre su pueblo. Este día, esta promesa de esta hora en la que vivimos se cumple ante nuestros ojos. Inmediatamente se dirigió a la congregación y a 10, o 12, o lo que fuera, personas que estaban allí, desconocidas, hizo exactamente lo mismo que hizo en Sodoma. Hoy esta escritura se ha manifestado ante ustedes. Se ha hecho realidad ante ustedes. Entonces, mi hermano, hermana, delegados, ministros, quienes quiera que seamos aquí, hijos de Dios. ¿Cuán cerca estamos de su venida entonces?
Si ahora vemos la escritura que él prometió justo antes de que el fuego cayera sobre Sodoma para consumirla, y comparamos este día con ella, y vemos que esa escritura se cumple ante nuestros ojos, ¿cuán cerca estamos de la venida del Hijo de Dios entonces? ¿Cuán cerca está la manifestación de las escrituras, como lo hizo a través de Abraham, formando la iglesia según su tipo, a la cual él era la promesa? Y ahora descubrimos cómo la descendencia natural de Abraham fracasó, pero la descendencia real de Abraham, que es por fe en la palabra prometida, se está manifestando ahora en la tierra hoy. Estamos en el tiempo del fin, hermano, hermana. Estamos en el fin. Lucas 4, 21 y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 17, 30 así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 19 y no tenemos otro tipo. Tengo que escribir las escrituras porque no tengo la educación suficiente para extraer palabras y cosas. Hago un tipo, pero si veo las sombras, si nunca hubiera visto mi mano ni visto la sombra, sé que tengo 5 dedos. Y así es como hay que observar los tipos de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué hace? Presagia esto, y Jesús dijo que Sodoma era la sombra del fin de los tiempos. En las mismas escrituras que le fueron prometidas a Sodoma, las mismas escrituras que le estaban sucediendo a Sodoma, que Jesús dijo que se repetirían en este día. Se nos da a conocer hoy mismo. Que Dios los bendiga. No se lo pierdan. Y si no los veo aquí el año que viene, cuando suban la escalera dorada, espero encontrarlos allá arriba. Que Dios los bendiga. 20. Según las escrituras, vemos manifestada ante nosotros la última señal y tipo. Las palabras de Jesucristo lo afirmaron. Tal como sucedió en Sodoma, vemos el mundo en su condición. Vemos a la iglesia en su condición. Vemos a los elegidos siendo llamados a salir de cada denominación. La luz que hay en esos lugares se está manifestando ahora para tomar la forma de la semilla. Oramos, Padre Celestial, que despertemos, y pronto. Como dijo el hermano, vio ante su rostro, y con los ojos cerrados, multitudes desfilando ante ti. Oh, Dios, sentimos que aún hay multitudes intactas. Ayúdanos, querido Dios. Que salgamos de esta convención con esta advertencia en nuestro corazón, sabiendo que hoy la escritura se cumple. En el nombre de Jesús. Amén. 21. El hermano Demos Shakarian habla y presenta una petición de oración. Para Dios, la distancia no es un problema. Él es omnipresente. Tiene que serlo para ser Dios. Algunas de las cosas más grandiosas que he notado en mi humilde ministerio son por teléfono o por llamadas. Grandes cosas suceden. Convengamos juntos en que Dios sanará a este pueblo enfermo. 22. Querido Padre Celestial, los traemos a tu presencia mediante la oración. Sabemos que una noche, un apóstol fue aislado de toda actividad. Estaba en la cárcel y al día siguiente lo iban a decapitar. En la casa de Juan Marcos tuvieron una reunión de oración, y justo en esas celdas interiores apareció la misma columna de fuego que siguió a los hijos de Israel, o los hijos de Israel que la siguieron por el desierto. Entró directamente gracias a esa reunión de oración, abrió todas las puertas y sacó al apóstol a la calle, libre para ministrar. Entendemos que estos ministros, misioneros, están ahora en prisión. Incluso están en coma. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Escucha nuestra oración esta noche. Oh Dios, dijiste que cuando ores, cree que recibirás lo que pidas, y te será dado. Señor, creemos y oramos para que, en el nombre de Jesús, los sanes, Señor, para tu gloria. Se ha dicho, se ha pedido, hágase. Amén. Marcos 11, 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Hechos 12, 7. Y he aquí, un ángel del Señor se le acercó, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó a Pedro en el costado, y lo levantó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12, 10. Y cuando pasaron la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió espontáneamente. Y saliendo, pasaron por una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Hechos 12, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 23. Fin de la cinta.